Bienvenidos a CEU Gran Reserva. Hoy asistimos a un nuevo programa de la serie Yo estuve allí. En concreto nos remontamos a aquel sábado de gloria del 9 de abril de 1977. La voz entrecortada del periodista de Radio Nacional de España, Alejo García, provocó una convulsión en todos los españoles que se preparaban para celebrar el domingo de Pascua de Resurrección. Tras casi 40 años de clandestinidad, el Partido Comunista de España había sido legalizado y estaba dispuesto a competir con los otros partidos en las primeras elecciones que se habrían de celebrar el 15 de julio de 1977. Señoras y señores, hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el... Repetimos la noticia, ¿eh? Hace unos momentos, fuentes autorizadas... Repetimos, pues, que el Partido Comunista de España ha sido legalizado por el gobierno español. La resolución ocupa 8 páginas e indica que la legalización del Partido Comunista se ha adoptado una vez oído el fiscal del Reino y la Junta de Fiscales. Pedimos perdón a nuestros oyentes. Pero si hubo un colectivo en el que esta medida causó algo más que sorpresa, fue entre los miembros de las Fuerzas Armadas españolas. Hay que tener en cuenta que en ese momento la totalidad de los generales y almirantes en activo y todos los coroneles y capitanes de navío con mando en regimientos y buques habían hecho la guerra sobre todo contra ese Partido Comunista que ahora se legalizaba. Pero lo peor para esos militares no era la propia legalización de los comunistas, sino el sentirse engañados por el presidente Adolfo Suárez, que según ellos les había prometido en una reunión de 8 de septiembre de 1976 que nunca se legalizaría el Partido Comunista. No es objeto de este programa analizar las razones y consecuencias de la legalización del Partido Comunista aquella primavera de 1977, sino profundizar en la intrahistoria con algunos de sus protagonistas. Tenemos hoy con nosotros a Rodolfo Martín Villa y a Ramón Tamames. Rodolfo Martín Villa había formado parte del último gobierno de Carlos Arias Navarro como ministro de Relaciones Sindicales y fue nombrado por Adolfo Suárez ministro del Interior en su primer gobierno en 1976. Por tanto, se sentaba en el Consejo de Ministros, Gobernación, no Interior. Se sentaba en ese Consejo de Ministros justo en la legalización. Rodolfo, bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo quería que nos contaras cómo se vivió en el Consejo de Ministros esos prolegómenos de la legalización, si hubo alguna discrepancia importante y cuál era vuestra principal preocupación. Bueno, decir una cosa que es normal administrativamente hablando y un poco puede resultar chocante al cabo de los años desde el punto de vista político. El Consejo de Ministros no tuvo que ver formalmente hablando con la legalización del Partido Comunista. El expediente por hablar en el campo del derecho administrativo de la legalización fue planteado unos meses antes por el Partido Comunista, por una serie de personas en las que estaba Ramón Tamames, y la resolución correspondía al ministro de la Gobernación. Hombre, eso es decir la verdad administrativa y no es decir toda la verdad política. Pero yo también, en relación con esto de que estuvimos tan condicionados por la actitud del mundo militar, yo he hecho un poco de agua al vino en esta... Yo al menos no, vaya por delante. ¿Y por qué? Pues entre otras cosas, porque el expediente planteado por Ramón y sus amigos se envió a que dictaminara sobre ello el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo nos lo devolvió. Nos devolvió el toro al corral, con toda la razón. Sí. Porque vino a decir, ustedes son el gobierno y ustedes, o al Ministerio de la Gobernación, y ustedes son los que tienen que decidir. Si deciden en contra de la ley, entonces yo intervendré porque soy el tribunal, pero no quieran que yo ocupe la responsabilidad
que es de la administración o del gobierno. Por lo tanto, eso desde mi punto de vista ya, por un lado, esa decisión del Tribunal Supremo fue un jarro de agua fría, digamos, para el Ministerio de la Gobernación al menos y para todo el gobierno. Pero, por otro lado, también dejó las cosas en su sitio. Quien tenía la autoridad para ello era el gobierno y en concreto el Ministerio de la Gobernación, y se iniciaba ya una etapa que luego se consagra con la Constitución, de que por mucho que haya razones históricas, son los gobiernos los que mandan en los ejércitos y no los ejércitos los que mandan en los gobiernos. O sea, que no valorasteis las posibles... Por eso digo, me he pedido incluso perdón por dar una versión, digamos, administrativa. Por supuesto que los valoramos, tanto es así que no hubo reunión concreta del Consejo de Ministros para esa legalización, pero que todos nos repartimos el papel que teníamos que hacer para resolver la situación. Y Adolfo Suárez en concreto, y el vicepresidente para Asuntos de la Defensa, que era el teniente general Gutiérrez Mellado, son los que tuvieron que se encargaron encomendar hablar con las autoridades castrenses, digamos, con los tres ministros, supongo que los primeros, pero quizá también con otros. Tanto es así que yo esa mañana, una vez que ya se había redactado, luego esto saldrá en algún momento, se había redactado esa resolución de esas páginas que anuncia Radio Nacional, me tuve que ocupar del tema de la difusión de la noticia. Y el ministro de Información y Turismo, que era Andrés Reguera, no estaba en este momento en Madrid. Y yo llamé al subsecretario, que coincidía además que era un militar muy notable y una persona muy notable y muy ejemplar, que era Sabino Fernández. Y entonces él me dijo, bueno, pues Radio Nacional hará esta, la Televisión Española hará lo otro. Pues yo dejé amena lo que decía el subsecretario, pero cuando acaba la conversación con el subsecretario, que era militar, salió lo militar. Dice, ¿y qué hacéis con los militares? Digo, mirad, yo bastante tengo con eso. Con esto de los militares se encarga Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado y los ministros militares, supongo también. Muy bien, yo os agradezco sobre todo esto, ¿no? que planteéis y digáis experiencias propias, cómo lo vivisteis. Bueno, Ramón Tamames, que es nuestro invitado, inició sus actividades antifranquistas en la universidad en la década de los 50, ingresando en 1956 en el clandestino Partido Comunista de España, formando parte de ese grupo de intelectuales en el que se agrupaban. Cuando se produce la legalización del Partido Comunista, era miembro del comité ejecutivo del partido y se le ve exultante en esas fotografías en las que aparece incluso con una bandera y muy alegre con la legalización del partido. Ramón, la primera pregunta que me gustaría hacerte es sobre la reunión que el 26 de febrero de 1977 tuvo Santiago Carrillo con Adolfo Suárez. Es una reunión clave para la legalización del Partido Comunista. ¿Qué nos puedes decir? ¿Os habló algo Carrillo cuando volvió? Bueno, esa reunión se llevó muy en secreto. Yo tuve conocimiento de ella no por Carrillo, sino precisamente por José Mario Armero, que fue el que la organizó porque tenía mucha amistad con Suárez y incipiente con Carrillo. Y Carrillo insistió en ir solo, naturalmente, como solía hacer cuando le parecía que era una reunión importante, prefería estar sola. Pero sabíamos que había una reunión, unos pocos, y esperábamos que Pepe Mario Armero, precisamente, que tenía mucha mano izquierda, pues llevara todo a buen puerto. Y ya sabíamos que las exigencias iban a ser inicialmente el reconocimiento de la bandera, el reconocimiento de la monarquía parlamentaria como modo constitucional y algunas otras cosas. Y eso es lo que precisamente después ya del 9 de abril
en una reunión que hubo en Madrid, estuvimos allí en los Altos de la Castellana en un hotel, y pues ya aparecimos todos con la bandera y no hubo más problemas. La verdad es que habíamos pedido digamos, la legalización con un documento de 8 o 10 páginas que te he pasado una fotocopia, Sí. porque me quedé con una fotocopia, lógicamente, personalmente. Y ese primer contacto con el Ministerio del Interior, o mejor dicho, de la Gobernación todavía, pues tuvimos allí, ¿cómo se llamaba la calle? Amador de los Ríos, ¿no? Sí. Allí te llevamos en la papela y yo me acuerdo que ese mismo día luego salí para el aeropuerto porque tenía un meeting para difundir el proyecto de democracia que teníamos en Holanda, porque hicimos un recorrido por toda Europa con mucha asistencia de los obreros españoles, que entonces eran más de 2 millones los que había en la Unión Europea, en el mercado común. Así que allí estuvieron en una foto, me gustaría ver la foto. Sí. En Con esa fotografía que estáis... Está Leonor Bornau, yo primer firmante, Leonor Bornau, Jorge Sandoval, que era un veterano del partido, y Armando López Salinas. que era el más conocido de los peceros de Madrid. Sí, Era sí. muy simpático y tenía un sentido del humor muy chispeante. Murió hace ya tiempo. Sí, y de modo que no tuvo Santiago Carrillo discrepancias en el comité con lo que había pactado con Suárez. No, apenas no. Carrillo no tenía discrepancias con el comité, generalmente se le daba la razón, siempre. Y cuando se empezaba a no darle la razón había que pensar en que nos estábamos yendo ya del propio partido. Era un hombre de control absoluto de las decisiones de todos los órganos. Yo se lo dije y produje gran escándalo dentro del partido. Digo, tú no puedes pensar que eres el brujo de la tribu, el Urfater, que tenemos que obedecerte en todo, tenemos que discutir los temas, no se puede seguir así. Y ahí comenzó la separación, Sí. el año 61 cuando me marché. Ajá. Y nos marchamos tantos, habíamos llegado a 23 diputados y a la siguiente elección general, que ya no estábamos los que habíamos ido entrando desde el 56, quedaron 4 diputados de 23 a 4. Sí. Fue el triunfo de Felipe. Efectivamente. Yo antes, en la primera explicación, de alguna manera, me he aferrado algo al derecho administrativo, a la norma. Sí. Pero yo creo, claro, una decisión, hombre, la norma hay que cumplirla porque es lo que hay que hacer. Pero la norma siempre está condicionada por la situación política. Claro, la situación política había cambiado notablemente respecto al Partido Comunista, porque resulta que Carrillo andaba por España y la policía no daba con Carrillo. ¿Desde cuándo estaba Carrillo? ¿Os acordáis? No lo sé, porque 76. yo siempre he defendido que Carrillo no estaba tanto como por España, como él decía, pero que también estaba mucho más por España que lo que a mí me decía la policía, claro, que decía que lo tenía controlado todo. Digamos que ahí sí que ya el tema es político puro. Y un día, pues diciembre, al poco tiempo de ser ministro de la Gobernación, cené con Joaquín Ruiz Jiménez. Sí.
Porque Ruiz Jiménez te dijo que había comido con él. Sí, que una conversación pues para hablar de la situación política, pues salí de que ha comido con Carrillo y yo me lo creo porque me lo dijo de tal manera, más que interés. Primero, no iba en Joaquín Ruiz Jiménez la intención de engañarme, y segundo, no tenía sentido. Claro. Ramón, ¿querías tú apuntar algo sobre esto, sobre la presencia de Carrillo clandestina? Sí, fue interesante, yo creo, el hecho de que estuviera ya en el momento de convocarse el referéndum sobre la ley de reforma política. Sí. Tuvimos una reunión en un molino abandonado, estaba todavía con la peluca, en un molino abandonado de la provincia de Guadalajara. Hace un frío del demonio. Y allí dijo Carrillo una cosa muy sensata. Hay que reconocer también las sensateces. Dijo, tendríamos que votar sí, porque la ley de reforma política es un gran avance. Aquí hay unas elecciones, hay un Senado, hay un Congreso de los Diputados, pero claro, se ha adelantado Felipe González con la abstención y no podemos ahora decir que hay que votar sí porque nos toman como franquistas. Muy bien. Esa fue la cosa. Y lo que quería decir, que la legalización llegó a mi casa el sábado ese 9 de abril, después de una excursión que habíamos hecho a la sierra, mi mujer y yo con unos amigos y unos hermanos, etc. Y yo estaba durmiendo la siesta cuando me llaman por teléfono que se ha legalizado el partido. Y digo, pues todavía no sabíamos nada de papeles. Dice, están en curso. Y digo, pues muy bien. Me vestí, me fui a la Virgen de los Peligros, estaba ya aquello moviéndose. A la calle Virgen de los Peligros. Cuando llega Alejo, y le digo yo, dice Alejo, ¿vuelven ustedes después de 20 años o no sé cuántos, 40 años? Digo, no volvemos, hemos estado aquí muchos, no nos hemos movido desde que entramos en el partido. Lo reconoció con muy buen sentido. Y estando allí en la Virgen de los Peligros, me llama mi mujer, por teléfono ordinario, no había todavía móviles, y me dice, Ramón, ha llegado la legalización del partido. Porque llegó, y yo estaba en la Virgen de los Peligros ya, pero llegó el guardia, el policía del ministerio, y le dijo, señora, le traigo un papel muy importante en el ministerio. Dice, échelo por debajo de la puerta porque estoy sola y no elaboro a nadie. Dice, hace usted muy bien. Lo echó por debajo de la puerta, lo firmó, luego lo abrió y ya vio que era la legalización y me llamó al partido. Cuando hablas de Virgen de los Peligros, es la calle Virgen de los Peligros, sí, que es donde había una fundación. Había algo, era una fundación, que se sigue llamando así, para estudio de los problemas sociales, lo que era, pero que era el sitio desde el Partido Comunista ya durante bastante tiempo, pues planteaba sus actividades, que no eran, claro, en nombre del Partido Comunista, pero la conferencia de no sé quién, el seminario no sé cuánto. Por eso digo que uno es la cuestión administrativa y otra cosa es que ya había un clima en que tampoco era tan... Se sabía que iba a haber legalización. Legalización, exactamente. Rodolfo. Yo fíjate, vuelvo de... A nosotros nos nombran al segundo gobierno de Suárez, el primer gobierno de Suárez, que éramos un gobierno no democrático. Somos nombrados en julio del 76. Y yo recuerdo que de vuelta de vacaciones, pudo ser finales de agosto, el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, me dice, oye, he leído los sondeos de opinión que entonces hacía el Instituto de la Opinión Pública, que es el precedente de lo que hoy es el CIS. Juan Díaz Nicolás. Sí. Juan Díaz Nicolás. Y la verdad es que hay una cierta mayoría a favor de la legalización del PC. Por eso yo ya entro en una situación en que, por un lado,
ni a mí me apetecía, pero tampoco era posible una persecución policial de detención, muchísimo menos, sentía una cosa que pueda parecer de poco interés, pero hombre, para el ministro de la Gobernación, que se diga que don Santiago Carrillo está en España y tomándole el pelo todos los días a la policía, pues sí que había que resolverlo. Y como he dicho antes, eso me lo aclara perfectamente una cena don Joaquín Ruiz Jiménez, que me dice, oye, que he estado comiendo con él o cenando con él. Sí. Por tanto, la aventura de la localización de Carrillo y la detención de Carrillo, para mí es muy importante desde el punto de vista un poco del prestigio de los cuerpos de seguridad y todo eso. Sí. Y sobre todo es muy importante porque la realidad va por delante de la legalización. Sí, claro. Porque claro, Carrillo es detenido el día de la lotería, yo creo que es el 22 de diciembre, ingresa en la prisión, por supuesto ingresa en la sección hospitalaria de la sección, y allí hay un dictamen del juzgado de orden público en que permite que se le pueda poner en libertad. Hombre, con Carrillo ya en la calle, incluso, y después, que yo por supuesto no era aficionado entonces, a lo mejor sabía poco de la existencia del Instituto de la Opinión Pública, que el presidente del gobierno ya está pensando en esto, me parece que era un proceso. Por un lado, lo que ha relatado Ramón, la posición del Partido Comunista respecto al referéndum para la ley de la reforma política, el grado de respetabilidad que el propio Partido Comunista tiene, además, en el momento peor de la transición española, que fue la séptima semana de enero, que se culmina con el atentado de los abogados laboralistas de Atocha, y Carrillo en la presidencia y en la asistencia, pues claro, lo que no tiene sentido es que la legalidad a la que yo he echado mano en mi primera intervención y la realidad estuvieran tan... Por otro lado, y lo ha dicho la intervención de Alejo, es decir, la legalidad se cuidó, informó la dirección de lo contencioso, digamos, la abogacía del Estado, para entenderlo. Hay un dictamen de la Junta de Fiscales y del Fiscal General del Estado, perfecto. Estamos jugando claramente en la legalidad, porque el Tribunal Supremo nos ha dicho, no pidan que yo dictamente, usted decida, y yo diré si usted actúa en la legalidad o no. Por tanto, los procesos políticos y los procesos judiciales, digamos, y jurídicos se iban hermanando. Exacto. Ramón. Yo me acuerdo muy bien que estaba en casa tranquilamente y de pronto me llama Moedano, el abogado del Partido Comunista, y me dice, han detenido a Carrillo, ¿qué hacemos? Digo, pues nos vamos a su casa a verle, si está todavía allí. Fuimos a su casa y nos preguntaron qué quieren ustedes, interesarnos por el señor Carrillo que ha sido detenido. Dice, pues siéntense ustedes ahí. Y cuando pasaron 2 minutos, nos dijeron, vengan ustedes. Y nos llevaron detenidos ya a la Dirección General de Seguridad. A todos. Y allí estuvimos esperando toda la noche. Se oyó la manifestación que se había formado, libertad, 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 etc. Y ya nos soltaron a las 9 de la mañana. Estuvimos toda la noche, ¿no? Y él fue a visitarme antes. ¿Qué? Fue a visitarme con la ¿cómo se llama? Peluca. La peluca, con la peluca. Y estuvimos en casa tomando algo y un rato hablando un rato. Pero eso es antes de la detención de Carrillo y de la liberalización de... Pero eso fue antes, naturalmente. Y fue a verte sí, a tu casa. Fue a verme a mi casa, sí, pero lo que quería decir es que ya... sí, le detuvieron y ya cuando a las 9 de la mañana nos fuimos al partido. ¿Qué hacemos?
digo yo, pues ir a la presidencia del gobierno a preguntarle a Suárez qué pasa con Carrillo. Y fuimos allí, unos 2 o 3 y yo a la cabeza, y nos atendió Carmen de Rivera. Díez de Rivera. Díez de Rivera. Y nos invitó a un café, estuvimos hablando mucho rato, ya se veía que la cosa iba bien. Sí, 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 sí. Y Carmen se portó siempre muy bien. Sí, fue muy cercana a Carrillo también. Sí, se portó muy bien. Luego hay cosas, digamos, en mi oficio de ministro competente en esto, que por supuesto no pasaban por el ministerio, incluso algunas que yo más o menos pensaba que estaban sucediendo, pero que creo que era conveniente que ni siquiera quisiera yo enterarme, pero que hay que decir. Uno es la intervención del rey. Sí. Hombre, primero yo asistí, era gobernador de Barcelona ese día, asistí a la primera intervención del rey aceptando la corona. Con lo cual hay una cosa, creí la apelación a una palabra que hoy forma parte de la vida política española, pero que yo no había oído, vamos, o no había el consenso de concordia nacional. Y hay un acto al día siguiente, que es el acto religioso en San Jerónimo el Real, en que Tarancón le dice que haga un reino de paz y de progreso. Pues ese tipo de cosas ya empezaron a moverse en ese sentido. Yo no sé, seguro que eso Ramón sabe mucho más que yo, pues las conversaciones que pudo haber también con Nicolás Franco y con Ceausescu, de alguna manera, si no con la presencia personal, con la bendición de Carrillo ya desde el principio del reinado del rey. Pero todas esas cosas, yo creo de verdad que podemos estar orgullosos, yo digo, sí, humildemente orgullosos de cómo se llevaron. Yo, por ejemplo, en la semana de la legalización, que era la semana anterior a la Semana Santa, pues Adolfo Suárez me dijo, debes de ir a ver al rey. Y yo fui. Pero yo le conté de todo ello lo estrictamente necesario, para que tampoco se pudiera decir, por si el tema no salía mal, de que estábamos embarcando al rey en un papel que no era suyo. Yo creo que ahí el Partido Comunista fundamentalmente, Carrillo, el rey, todo, y bueno, y Adolfo Suárez, pues jugamos cada uno en el campo que teníamos que jugar. O sea que ese fue el papel del rey en este episodio de la legalización. Sí, yo creo que el rey estaba, a través de Adolfo Suárez, estaba absolutamente pendiente de cada uno de los pasos que conducían a la legalización. Y creo además, en lo que haya de verdad seguro, pero ya en detalles vete tú a saber, de los primeros contactos del sobrino de Franco, de Nicolás Franco, con Ceausescu y Carrillo, de alguna manera, yo creo que el rey estaba al tanto. Muy bien. Ramón, ¿vosotros erais conscientes de lo que pasó dentro de la cúpula militar con respecto a la legalización del Partido Comunista? Ah, sí, señor, porque lo iba a decir antes y se me pasó. Hubo una reunión importante en el cuartel general del Ejército. El Consejo Superior del Ejército. Una reunión importante. Y teníamos 2 topos, que eran casualmente los camareros que estaban en ese momento llevando los cafés, etcétera, a la reunión. Y que iban, entraban de vez en cuando y llamaban por teléfono. Y nos decían, está la cosa muy difícil, está muy difícil. Y estuvieron toda la tarde y al final hubo una especie no de votación, pero un acuerdo, y dijeron que sí. Y dijeron que sí, con lo cual rectificaban aquello que había dicho Suárez, de que no iba a legalizar
al Partido Comunista inmediatamente. Yo también. Y también nos contó Suárez. Como no estuve allí. Años después me contó Suárez que vino a cenar a casa una noche y estuvo hasta las 3 de la mañana, que ya esas cosas no se estilan. Y nos contó que le llamaba Felipe para decirle que por favor que no legalizara el PC en primera línea y que sería mejor que lo hiciera más adelante, etcétera, etcétera. No queremos oponernos al PC y tal, pero y dijo Suárez, o aquí se reconoce al PC o esto no tiene visos de democracia, tienen que estar todos. Y fue muy bueno. Hay una decisión de Suárez muy importante. Yo como tengo la experiencia de eso, de que en los últimos días de agosto resulta que Adolfo Suárez me cuenta aquello de los sondeos de opinión del Instituto de la Opinión Pública, yo tengo mis dudas de que la posición de Suárez en la reunión con las autoridades militares fuera tan contundente en el norte. Otra cosa es que nos pasa a todos, y cuando estás en un estamento, pues más, que como eso es lo que deseabas oír, resulta que al cabo acabas percibiéndolo con todo el detalle que además quieres. Yo ahí... Bueno, yo creo que la idea de Suárez fue que en las circunstancias actuales no se va a legalizar el Partido Comunista. Ellos, los altos mandos que estaban en esa reunión, entendieron que nunca se iba. Y luego lo que Gutiérrez Mellado habló con los ministros fue que sí que se daban esas circunstancias y había que legalizarlo. Pero Pita da Veiga, tú en tus memorias, y tú también en las tuyas, Ramón, pero sobre todo en tus memorias, que creo que es al servicio del Estado, el título, dices que Pita da Veiga, el almirante Pita da Veiga, no estaba en contra de la legalización. Sin embargo, es que yo me sentaba entre el almirante Pita Veiga y el catedrático de Derecho Mercantil Aurelio Menéndez, que era el de las relaciones con otro personaje que en aquel entonces fue muy importante y lo era, que era Teodulfo Lagunero. Sí. Y claro, ellos, los consejos de ministros eran franquistas, en el sentido muy largos, no había la descentralización que hay ahora, muy de detalle, la campaña de la pera limonera de Lérida nos podría llevar una hora en el consejo. Y a mí me veían los apuros de quien por otro lado está en el camino de la legalización, que tiene que aprovecharse de que había aquella institución de la Virgen de los Peligros para no prohibir las reuniones y que por supuesto esa detención estoy seguro que no fue en la época de Adolfo Suárez. Es decir, y por lo tanto me animaban a lo largo de esas conversaciones, que a veces a lo mejor no atendíamos demasiado lo que estaban hablando otros ministros, me animaban muy mucho a favor de la legalización y por eso yo tengo la versión de Pita de Veiga en ese sentido. Por otro lado, la Armada tenía en aquel entonces, también es una cuestión anecdótica, pero que el jefe del Estado Mayor de la Armada, un hijo suyo, era un dirigente importante juvenil en aquel momento del Partido Comunista. Yo les conocía a la pareja, creo que era Buigas, pues Buigas y Enrique Curiel eran la pareja de las jóvenes promesas del Partido Comunista. Enrique Curiel. ¿Quién y qué más? Enrique Curiel y Buigas. Y Buigas, hijo del entonces Buigas, almirante jefe del Estado Mayor de la Armada. Yo le mandaba papeles a Suárez independientemente de la relación que hubiera tal y cual. Y cuando fuimos la primera vez a la Moncloa, que fuimos, y él nos recibió con Enrique Fuentes Quintana, y el que fue ministro de Trabajo, que era que fue declarado persona non grata en Cataluña. Porque Jiménez de Parga. Jiménez de Parga, sí. Nos recibió Jiménez de Parga y con Enrique Fuentes Quintana. Y nos trató muy bien. Y yo al final le dije, ¿qué tal la novela que te mandé? Una novela que yo escribí en la cárcel. Sí. Se llama Historia de Heredia. Dice, me la leí en un fin de semana. Sí. Y le digo,
al salir le digo a Carrillo, ¿has visto cómo le ha gustado la novela más que a ti? Le ha gustado. Dice, no, es que tú tienes mejores libros de economía que la novela, pues Sí, eso es lo sí, que yo sí, digo. sí. Es que yo insisto en eso porque incluso cuando al cabo de los años sucede el 23F, a todos se le ocurren explicaciones. Y yo he oído unas explicaciones a gente muy sesuda diciendo, no, es que aún no le perdonaban a Adolfo Suárez que les hubiera engañado el día 8 de septiembre del año 76, o sea, que habían pasado ya mucho tiempo. Oiga, mire usted, si es que en aquel momento ya llevábamos años con el Partido Comunista en las instituciones, ya había alcaldes comunistas. Es que a iniciativa del ministro Rosón se planteó la idea de que se hicieran una especie de donaciones de banderas españolas para todos los cuarteles de la Guardia Civil. Yo recuerdo que estuve en dos, uno en mi tierra y otro en Teruel. Ahí ya había alcaldes comunistas, entonces si ya formaban parte del sistema, sí, que era lo importante. Muy bien, pues hemos llegado ya al final. Quiero agradecer muchísimo a nuestros dos invitados, aunque sin duda nos quedan muchas cosas por comentar, pero quiero agradecerles mucho su participación en este programa y manifestarles mi especial admiración y agradecimiento por haber protagonizado esta ilusionante etapa de la transición en España, de la historia de España. Debería de ser un modelo en la que nos mirásemos los españoles del presente y del futuro, esta clase política que está representada por estas dos personas, por estos dos buenos amigos. Muchas gracias a todos. Gracias a ti.